Amén y gracias a Dios, don Héctor. Muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Qué oración tan puntual, tan objetiva. Muchas gracias. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Es lunes y al ser lunes estamos viendo nosotros un curso de renovación mental. En esta última parte de este curso estamos viendo nosotros lo que serían los principios de fe. Cada uno de los principios obliga a un cambio en el chip mental con el fin de entender poco a poco en qué consiste eso de la fe en la cual todos nosotros debemos andar. Y ya estamos en el principio de fe número 13, imagínense. En este principio de fe número 13 tenemos que revisar dos cosas. En primer lugar, Efesios capítulo 6, versículo 16. Búsquelo, por favor. Esta es la parte introductoria del asunto, ¿cierto? La parte introductoria de la clase. Efesios capítulo 6, versículo 16. Me avisa cuando ya esté ahí, por favor. ¿Alguien más? ¿Tres personas? Listo, 3 personas. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo leemos una segunda vez, por favor. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo leemos una tercera vez, por favor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Se cuenta que en ese versículo aparece la palabra fe, y se cuenta que en ese versículo la fe es comparada con un escudo que se tiene que tomar o se tiene que levantar, porque hay un ataque que está llevando a cabo, ¿cierto? Y el ataque lo está llevando a cabo el maligno. Y se nos dice que el maligno pues está lanzando unos dardos de fuego, y la única manera de contrarrestar los dardos de fuego del maligno es levantando o tomando el escudo de la fe. Como se puede dar cuenta según ese versículo, y para dejar claro de entrada la perspectiva del asunto, el versículo 12 del mismo capítulo del mismo libro dice: porque no tenemos lucha contra, y el resto usted lo sabe, ¿cierto? Ya aparece la palabra lucha. Alguna vez pasábamos por una lección o por una serie de lecciones en donde nos preguntábamos nosotros qué es el cristianismo realmente, qué es la vida con Dios realmente. El cristianismo, contestando en modo no es, o en modo negativo, decimos que el cristianismo no es una religión. Los cristianos están confundidos, los cristianos hablan de religión, los cristianos dicen: yo me pasé a la religión cristiana. Esto no es una religión, no es una religión. En la religión la gente pretende salvarse por obras. En el cristianismo se niega la salvación por obras. En la religión el hombre cree erróneamente que se puede salvar a sí mismo por su esfuerzo personal. El cristianismo niega que el hombre se pueda salvar a sí mismo por su esfuerzo personal. Sus obras no los salvan. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. Como que esto no puede ser una religión, porque todo sistema religioso cree que el hombre es bueno, cree que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, cree que el hombre está corrompido y puede por sí mismo mejorar su conducta, mejorar su comportamiento, cambiar, etcétera, sin la ayuda de Dios. Esto no es una religión, entonces. Entonces, si no es una religión, ¿qué es? Entonces pasábamos nosotros hace tiempo atrás por una serie de lecciones en donde decíamos que el cristianismo es esto, o la vida con Dios es esto, y solamente voy a ser puntual en una cosa. Solamente voy a puntualizar un aspecto. El cristianismo o la vida con Dios es según el versículo 12, es una lucha. La vida con Dios es una lucha. La vida en el Espíritu es una lucha. El estar en Cristo significa una lucha, o el cristianismo significa una lucha. Usted es traído por el Espíritu Santo a los pies del Señor Jesucristo. Usted acaba de entrar, se acaba de enlistar en una lucha, en una batalla. De entrada uno no entiende, de entrada uno no conoce, de entrada uno no es consciente, pero en la medida en que pasa el tiempo, los ojos se le van a uno abriendo. Alguien lo tiene que discipular y le tiene que enseñar a uno: esto es una lucha. Y como es una lucha, usted tiene que conocer cuáles son sus enemigos, cuáles son sus amigos, cuáles son las armas que utilizan sus enemigos y cuáles son las armas que usted debe utilizar. Y debe usted llenarse, debe usted aprender, debe usted adquirir
una serie de estrategias de guerra, estrategias de pelea, estrategias de batalla, porque es que esto es una lucha. Cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pues ¿de qué está hablando? La aflicción producida por esa lucha, la aflicción provocada por esa batalla. La batalla en la cual nuestro enemigo es, ahí dice claramente, en ese versículo 16, el maligno, y en el versículo 11, parte final, las acechanzas del diablo. El diablo y el maligno, pues son el mismo personaje y están organizados de la siguiente manera. Versículo 12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, eso está sumamente claro en la Sagrada Escritura. Sin embargo, los cristianos neófitos, nuevos, ignorantes o ni siquiera nuevos, llevan mucho tiempo e ignoran estas verdades, ellos siguen hablando de una religión. Y que mi religión es mejor que la otra y mi religión me va a salvar y la del otro lo va a condenar. Ninguna religión salva. Aquí no hablamos de una religión que salva, aquí hablamos de una persona que salva. Y la persona que salva es Jesucristo. Es llamado en la Sagrada Escritura el Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solamente hay una persona que salva. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12. O sea, aquí es una persona la que salva. El Hijo de Dios, con H mayúscula, Hijo de Dios, solamente Él puede salvar, ninguna religión salva, nada. Ni por yo estar metido dentro de 4 paredes soy salvo, no. Yo ingreso a 4 paredes para recibir capacitación, para recibir discipulado, eso es lo que hacemos los domingos presencialmente, y eso es lo que hacemos entre semana virtualmente, aquí. Pero usted no está aquí, no está aquí para que esto lo salve, para que yo lo salve, o para que lo que usted hace aquí lo salve, no. A usted lo salva Jesucristo. Y se congrega presencial, virtualmente, presencialmente, para crecer en esa nueva vida, para crecer en el Espíritu, para crecer en el conocimiento del Santo Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Es así o no es así? ¿Es lo que enseña el Evangelio o no es lo que enseña el Evangelio? ¿Es lo que enseña la palabra o no es lo que enseña la palabra? Porque entonces, mire, usted se enfrasca en esa pelea. Entonces el uno dice, yo pertenezco a la religión pentecostal, y el otro, yo pertenezco a la religión reformada, o bautista, o presbiteriana, o el otro al carismático, etcétera, etcétera. Y ahí andan enfrascados diciendo que es que su religión o que su iglesia es mejor. Mejor en cuanto a que si el tema del evangelio no es eso. El tema del evangelio no es ni religión, ni la congregación a la cual usted asiste. Ese no es el tema del evangelio. El tema del evangelio es una persona, eso es lo que define, eso es lo trascendental realmente en la vida del individuo. De ahí en adelante uno tiene que ser, eso sí, muy sabio, no caprichoso ni antojadizo de dónde es que se va a congregar. Usted no se puede congregar en un lugar sencillamente por la tradición o por la fuerza de la costumbre. Se tiene que congregar en un lugar donde pueda crecer en el conocimiento de Dios y crecer en el servicio a Dios. Ahí es donde usted tiene que congregarse. Así sea un lugar donde se congregan 5 o 50 o 500 o 5,000 o 50,000, no importa, pero un lugar en donde usted pueda aprender la teoría del Evangelio y pueda aprender la práctica de esa teoría del Evangelio. Totalmente de acuerdo. Bueno, listo, me agrada. Entonces, como el cristianismo es una lucha, y quiero ser muy puntual en los versículos, todavía estoy en la introducción, como el cristianismo es una lucha, es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, hay una parte de esa lucha, una estrategia de esa lucha, mencionada en el versículo 16 cuando compara a la fe con un escudo. Cuando compara a la fe con un escudo, pues está revelando una parte de la estrategia. Porque si yo necesito un escudo, quiere decir que hay un momento en la lucha, hay un momento en la batalla en donde a mí me toca hacer ¿qué? Disciérnalo, por favor, entiéndalo, por favor, y no se le copie la respuesta a nadie, responda por usted mismo. No lea lo que otro está escribiendo. Aprenda usted a discernir dependiendo del Espíritu Santo que recuerde que está viviendo en usted. Entonces hay una lucha y se me menciona un escudo. Si se menciona un escudo, quiere decir que hay una parte de la batalla o en un momento de la batalla, a mí me toca hacer ¿qué? Excelente, muy bien, porque es que es un escudo. ¿Y yo qué hago con un escudo? Pues con un escudo yo me escudo. ¿No es cierto? Con un escudo yo me escudo. Escudo, el artefacto. Me escudo
escudo, la acción. Estoy hablando claro, ¿cierto? Con un escudo, el artefacto, yo me escudo, la acción. ¿Cuál es la acción? La acción es defenderme, ahí está. Protegerme, ahí está. Muy bien, defenderme. O sea que parte de la estrategia de esa lucha espiritual, Efesios 6:12, es la defensa. Efesios capítulo 6, versículo 16. Ahora, esto es muy fácil de entender. ¿Yo en qué momento de la batalla tengo que defenderme? Vuelva usted a leer Efesios 6:16 y dígamelo en una palabra o en una frase que todos podamos entender. ¿Yo en qué momento de la batalla? ¿Cómo discierno eso, Freddy? ¿Cómo entiendo eso, Freddy? ¿En qué momento de la batalla es que a mí me toca defenderme? Pues lea Efesios 6:16 y se va a dar cuenta en qué momento es que a usted le toca defenderse. Ahora póngale razonamiento al asunto, póngale lógica al asunto, ¿sí? Discernimiento al asunto y usted, ¿en qué momento de una batalla, o en qué momento de una lucha, o en qué momento de una confrontación es que a nosotros nos toca defendernos? Pues creo que eso está muy claro. Nos toca defendernos. Lea Efesios 6:16, por favor. No responda lo primero que se le viene a la cabeza. Usted responda lo que Efesios 6:16 le está mostrando, le está revelando, le está diciendo. Y ahí dice claramente que es cuándo. No de quién, sino cuándo. No de quién, sino cuándo. Ahí está. Pues cuando me defiendo, cuando me atacan, ¿cierto? Yo me defiendo cuando me atacan. Cuando levanto el escudo de la fe, ahí dice claramente, ¿sí? Para repeler los dardos de fuego del maligno. Cuando el maligno me está atacando, cuando la vida se me convirtió en un ataque contra mi persona, en ese momento yo tengo que defenderme. Es parte de la estrategia de lucha espiritual, Efesios 6:12, el defenderme, Efesios capítulo 6, versículo 16, y me defiendo con el escudo, es el escudo de la fe. O sea que dése cuenta que por un lado, la fe es defensiva. Es decir, si es defensiva, es pasiva. Es ese momento en donde aparentemente usted no está haciendo nada, pero sí está haciendo. Donde aparentemente el guerrero no está haciendo nada, pero sí está haciendo. Porque ¿qué está haciendo? Se está defendiendo, se está protegiendo, se está atrincherando, ¿cierto? Son estos momentos en la Sagrada Escritura donde nos dice el texto bíblico que usted tiene que esperar en Jehová. Está esperando. Ahora, no está esperando quieto, pero sí está en esa fase de la estrategia de la lucha espiritual en donde está usted escudándose, como dice el Salmo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Porque Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza. La lucha es ruda. ¿Qué tengo que hacer yo? En ese momento de los ataques, de las embestidas del diablo, de los zarpazos del diablo, yo tengo que defenderme. Entonces esa es una fase de la lucha espiritual. Y es una estrategia en la lucha espiritual, el defenderme. ¿Para qué me defiendo yo? Le estoy dando un poco de información para después entrar en materia, ¿sí? ¿Para qué me defiendo yo? Pues yo me defiendo para defender, valga la redundancia, o conservar lo que Dios ya me dio. ¿Cierto? O sea, ¿para qué un soldado se defiende? ¿Qué es lo que está defendiendo? Bueno, se está defendiendo él porque si no lo matan. Pero realmente un soldado, realmente una contingencia de soldados, realmente un batallón, ¿qué es lo que están defendiendo? Pues están defendiendo el territorio. Están defendiendo lo ya ganado, están defendiendo lo ya conquistado. Hay que defender. Yo no puedo ser vencido por el enemigo porque si el enemigo me vence, entonces me mata, me aniquila o me saca corriendo y al sacarme corriendo, toda esa tierra por donde yo estoy retrocediendo, todo ese territorio por donde yo estoy corriendo hacia atrás, el enemigo se va a apoderar de eso. Para conservar. ¿Sí? Yo defiendo para conservar. ¿Por qué se defiende el matrimonio? Para conservar el matrimonio. ¿Por qué se defiende la familia? Para conservar la familia. ¿Por qué se lucha para defender un trabajo, defender una economía? Para conservar el trabajo, para conservar la economía. ¿Es así o no es así? Solamente para que no me peguen, ¿no? Si me quieren pegar, péguenme. Aquí lo importante no es que no me peguen. Aquí lo importante no es que no me golpeen. Aquí lo importante no es que yo no sufra. Aquí lo importante es que el territorio, lo ganado, lo conquistado, lo que hay, no se pierda. ¿Estamos hablando claro?
De modo que hay que luchar por la casa, hay que luchar por la esposa, por el esposo, por los hijos, por la familia. Hay que luchar por el entorno, hay que luchar por lo ya recibido, por lo ya adquirido. Eso hay que lucharlo y no se puede dejar perder. ¿Y cómo hago yo? Si el enemigo viene en contra de eso, defender. Defender. Levantar el escudo de la fe y defender. Eso es una fase. Ok, muy bien. Sin embargo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 12. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 12. Me avisa cuando ya, por favor. 3 personas que me digan ya y arrancamos la lectura. 1, 2, 3. Listo. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok. Este versículo menciona un reino, que realmente de eso es que se trata el mensaje del Evangelio, de un reino, no de una religión. ¿A qué religión pertenece usted? A ninguna. Entonces, ¿de qué habla usted? ¿A qué pertenece? Ya, yo pertenezco a un reino. Soy embajador de un reino, soy ciudadano de un reino. Acuérdense que el texto dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo predico acerca de un reino, es el evangelio del reino el que tiene que ser predicado. Se habla de las llaves del reino, se habla de las puertas del reino, se habla del rey del reino, se habla de la moneda del reino, se habla de las políticas del reino, la constitución del reino y todo tiene que ver con un reino. Usted es ciudadano del reino y cuando crece espiritualmente se convierte en un embajador del reino de los cielos en esta tierra. Usted debe demostrar el poder del reino en esta tierra. El poder del reino es el dunamis o la dinamita, el poder del Espíritu Santo que tiene que ser desatado en esta tierra. Es el poder del reino. Entonces hay un dueño del reino, un creador del reino que es el Padre, un rey del reino que es Jesucristo y hay un poder del reino que es la persona del Espíritu Santo. Y usted es ciudadano del reino y es embajador del reino. ¿Estamos claros con esto? Aquí no estamos enseñando nada nuevo, solamente estamos repasando cosas que ya hemos visto 1 y 2 y 3 y muchas veces más. Ok, muy bien. Hable usted acerca del reino de los cielos, no hable de religiones. Desbarate los argumentos de los religiosos diciendo no pertenezco a ninguna religión, pertenezco a un reino, vengo a hablarle de un reino. Ah, pero es que mi religión, si usted quiere seguir pensando en términos de religión, ideologías religiosas, pues piense. Pero yo vengo es con un conocimiento mucho más alto, un conocimiento mucho más trascendental, un conocimiento mucho más importante que el conocimiento o el argumento a favor de las religiones. Y el texto dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ojo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, miren lo que dice, sufre violencia. Cuando dice sufre violencia, lo que está indicando es que el reino de los cielos es ¿qué? ¿O está haciendo qué? Porque sufre violencia. Entiéndalo bien, por favor. Recuerden, no le mire la respuesta a nadie. Usted responda de acuerdo al discernimiento que le da el Espíritu Santo. El reino de los cielos está haciendo ¿qué? El reino de los cielos está siendo atacado, muy bien. El reino de los cielos está siendo violentado, muy bien. Desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, es decir, está siendo atacado, está siendo golpeado, está siendo violentado. Ok, muy bien. Coma, y dice, y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. O sea, un reino que está siendo violentado. Cuando el reino de los cielos está siendo violentado y usted es ciudadano del reino, ¿usted qué tiene que hacer en medio de la violencia? ¿Usted qué tiene que hacer en medio de los golpes? ¿Usted qué tiene que hacer en medio del ataque? Lo que tiene que hacer en medio del ataque es bien, pero antes, lo que vimos en Efesios capítulo 6, versículo 16. Usted está siendo golpeado. Si está siendo golpeado, es el momento para qué. Es como un boxeador. El enemigo, el contrincante viene, le soltó una descarga de puños, una descarga de golpes, es el momento para qué. No. Es el momento para qué. Usted, a ver, el contrincante le está soltando a usted una descarga de puños.
van 10, van 20, van 30, es una ráfaga de puños. En ese momento, ¿usted qué tiene que hacer? Usted no puede contraatacar en ese momento. Si usted contraataca en ese momento, usted abre la guardia o usted baja la guardia y todos los puños van a ir a su cara y para el suelo y knockout. Chao, hasta luego. Se despertará después por ahí en el hospital a los 8 días. En es... Ahí está, lo que tiene que hacer usted es defenderse, o sea, Efesios 16, 16, lo que tiene que hacer es levantar el escudo. Eso es lo que tiene que hacer en medio del embate, lo que tiene que hacer en medio de la ráfaga de golpes, lo que tiene que hacer en medio de la persecución del enemigo. Entonces, el que ha dicho que lo que tiene que hacer es atacar, no, ¿cómo se le ocurre? Si a usted le están pegando, usted lo que tiene que hacer es levantar las manos y defenderse. En este caso, lo que tiene que hacer es levantar el escudo de la fe. Ahora, ya, vienen las ráfagas, y las ráfagas no son eternas. Claramente se enseña en la Sagrada Escritura que la tribulación no es eterna, sino que esto es una leve, momentánea tribulación. O sea que los golpes del enemigo le pueden durar 5 minutos, o pueden durar medio día, o pueden durar un día, o pueden durar un fin de semana. Efesios capítulo 6 lo llaman el día malo, para que podáis resistir el día malo. O sea, el día de los golpes, el día de los puños, el día de las patadas. Pero en el momento en que usted discierna espiritualmente que el ataque ha bajado en intensidad, ese es el momento en el cual se tiene que cumplir la última frase de Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice, y los violentos lo arrebatan. O sea, ese es el momento en el cual usted se tiene que llenar de una santa, ¿se acuerda la última lección que tuvimos acerca de este tema? O sea, ¿se acuerda usted del principio de fe número 12? ¿De qué hablaba el principio de fe número 12? Ahí está. De una ira santa, de una santa indignación. Claro, le están golpeando, ¡pa! Y le están golpeando, ¡pa! Y a usted le duele, ¡pa! Y lo están estrujando. Pero usted tiene que resistir. ¿Cómo resiste? Resiste con el escudo de la fe de Efesios 6, 16. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y ya después de eso, ¿qué? Después de eso, ay, gracias a Dios, ¿qué pasó? No, usted no se puede quedar en un punto neutro, no se puede quedar en neutral usted, porque usted está en medio de una batalla. Entonces, si ya los golpes, la intensidad de los golpes van descendiendo, se van aplacando, se van apagando, porque es que el diablo se cansa, el enemigo se cansa. Acuérdese usted, según Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, que el diablo vino y tentó al Señor Jesucristo una vez, vino y lo tentó 2 veces, vino y lo tentó 3 veces. Y la Biblia dice, el diablo entonces le dejó por un tiempo, le dejó. O sea, hay un momento donde el diablo ¿deja de qué? Deja de atacar. Todo se lo estoy diciendo a la luz de la Biblia. Deja de atacar, pero no quiere decir que no tenga ganas de atacarlo de nuevo. Deja de atacar, pero no quiere decir que no vuelva a atacarlo, porque dice, lo dejó por un tiempo mientras ¿qué? Mientras replantea la forma, replantea la estrategia, replantea la batalla, se reorganiza, etc. Es en ese momento en donde usted tiene ahora, muy bien, que llenarse de esa santa indignación, principio de fe número 12, llenarse de esa ira santa mencionada en la Biblia, así tal cual se lo estoy diciendo, usted y yo ya lo estudiamos. Y tiene usted que llenarse de una santa violencia, convertirse en un ser espiritualmente, entiéndame esto que le estoy diciendo, estoy hablando con gente grande, llenarse usted de una violencia santa, ser usted una persona violenta en el espíritu y contraatacar. Ahí es cuando usted contraataca. Mejor dicho, ¿cómo están las cosas en su vida? Usted dirá, tranquilas, calmadas, armoniosas. Si usted considera, porque así usted lo discierne, porque es la perspectiva, así usted lo siente, que alrededor suyo todo está como tranquilo, como calmado, como en paz, es el momento donde usted ¿qué tiene que hacer? Ese es el momento donde usted ¿qué tiene que hacer? Es ese, muy bien, es ese el momento de contraatacar. ¿Por qué? Porque quiere decir ahí que el diablo bajó la guardia. Quiere decir ahí que el diablo dejó de dar puños. Quiere decir que ahí el diablo dejó de dar patadas. Y ahí usted es donde tiene que atacar. Ahí usted tiene que lanzar encima del enemigo. Ahora, ¿usted para qué se lanza encima del enemigo? ¿Usted para qué contraataca? ¿Para qué se llena de esa violencia? Y aquí estamos hablando entonces de otra fase de la misma lucha espiritual.
Cuando hablábamos de Efesios 6:16, en donde se menciona el escudo, le preguntaba usted la fase y usted decía, bueno, es una fase defensiva. Ahora aquí en Mateo capítulo 11, versículo 12, pues ahí es otra fase, sobre todo en la última frase. Esa es otra fase. ¿Cómo se llama esa fase? Esa ya no es defensiva. Esa es una... muy bien, Germán. Esa es una fase ofensiva. Yo tengo que pasar a la ofensiva. Ahora, ¿yo para qué ofendo? ¿O yo para qué ataco? ¿Para qué contraataco? ¿Para qué me le voy encima al enemigo? Hablando en términos de territorio, hablando en términos de posesiones, hablando en términos de botín de guerra. No. Usted se le va encima al enemigo, ¿es para qué? A ver, dos pueblos luchando como por qué. Hay Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Luchando porque siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. La lucha siempre es por lo mismo. Israelitas y palestinos, palestinos e israelitas. La lucha siempre es por lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No. ¿Para qué? No, recuperar nada. No. Usted, a ver, usted defiende lo que tiene cuando levanta el escudo. Pero cuando usted contraataca lo que usted quiere, cuando usted contraataca lo que usted pretende, es que, ¿qué? Nada. Si usted me dice conservar el territorio, quiere decir que lo perdió. O sea, le están dando duro en la cara. O sea, lo sacaron corriendo y usted está contraatacando porque está perdiendo. No, porque si usted pasó por la parte defensiva y lo hizo muy bien, en la parte defensiva usted no perdió nada. No perdió porque usted logró resistir, no se movió del lugar y el diablo no pudo ganar nada. El diablo no pudo quitarle nada. El diablo no pudo robarle nada. Ahora usted contraataca sin haber perdido nada. Usted contraataca es ¿para qué? ¿Para qué? Bien. En términos de territorio, en términos de luchas militares, geográficas, políticas, cuando una nación ataca a otra nación, ¿es para qué? ¿Para qué? A ver quién lo escribió, de pronto alguien lo escribió. Porque cuando dice recuperar, no porque quiere decir que perdió. Cuidar, que no porque estamos en la parte ofensiva del asunto. Conservar, no, esa es la parte defensiva. Recuperar, otra vez, quiere decir que está perdiendo. Bueno, de pronto Marta León lo dijo, pero es que me lo escribió una P, después el territorio y después ganar, o sea, no lo entiendo. Conservar mi territorio, no, porque esa es la parte defensiva y ya estamos en la parte ofensiva. Ganar el territorio, ganar territorio. Esa parte está muy buena, Germán. Si es lo que creo que me quisiste decir al escribir eso, pues esa es la parte correcta. Ganar más territorio. Ganar más territorio. Solamente cuando es conformista dice hasta donde gané y ya. De aquí en adelante en mi vida solamente voy a defender lo ya ganado. Pero cuando tiene visión, y la visión precisamente sirve para eso, para decir, bueno, he ganado, pero hay que ir por más. Porque entonces, ¿para qué es la visión? Y la Biblia menciona la visión. Entonces yo necesito más territorio, ¿cierto? Más avance, más alcance, más aspiraciones, más llegar a más, extenderme, multiplicarme, fructificar. Todos son términos que hablan de avance. Son términos que hablan de eche para adelante. Entonces aquí usted no está cuidando nada. No. Muy bien, Marley. Ganar más territorio. Más. En la parte defensiva de la lucha espiritual lo que yo busco es retener lo ya ganado. Que no me quiten nada de lo ya ganado. Por eso yo defiendo, para que no me quite. Ahora, si usted defendió bien, es decir, no le quitaron nada. Cuando usted contraataca, usted no va a recuperar lo que perdió, porque es que si defendió bien, no perdió. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces usted contraataca, o sea, lo mismo que el diablo pretende cuando lo ataca a usted, que usted se acobarde y salga corriendo, y todo lo que usted está dejando ahí, pues ya lastimosamente queda en manos, en posesión del demonio. Pero si usted no salió corriendo, sino que se mantuvo firme, pues entonces usted contraataca y al contraatacar son los demonios los que salen corriendo.
Y es usted el que avanza y es usted el que gana más territorio, conquista más territorio, coloniza más territorio, se apropia de más territorio y ahora es más territorio el que usted tiene que defender cuando el diablo venga y nuevamente lo ataque. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, a ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Para qué defiendo? Esa primero. Bien. ¿Para qué defiendo? Parte defensiva de la lucha espiritual. ¿Para qué defiendo? No le mide la respuesta a nadie. Usted responda con el discernimiento que le da el Espíritu Santo. ¿Para qué yo defiendo? Bien. Gracias, don Héctor. Sí, señor. A ver, respuestas. Para conservar lo que es mío. Bien. Para no ceder territorio. Bien. Para no perder lo que tengo. Bien. Para conservar lo mío. Bien. Para proteger mis tesoros. Bien. Para eso usted defiende. Usted no defiende para ganar más. No, usted defiende para conservar lo que ya ganó. Para defender el territorio ganado. Bien, excelente. Ok. Muy bien. Si alguien más quiere aparecer ahí con la respuesta, por favor, antes de que yo haga la otra. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, para no perderlo ya conquistado. Muy bien, hermano. Ahora, pregunta. ¿Yo para qué? Ya le pregunté para qué defiendo. Ahora el antónimo. ¿Para qué ofendo? ¿O para qué voy a la ofensiva? ¿O para qué yo ataco? ¿Para qué contraataco? ¿Para qué me le voy encima al enemigo? Ahí está, muy bien. Para ampliar mi territorio, para ganar más de lo que tengo, para apoderarme del territorio del enemigo. Muy bien, hablemos en términos de territorio porque estamos hablando en términos del reino. Por favor. Para ganar más terreno. Muy bien, más terreno. Más terreno. Excelente. ¿Alguna otra respuesta? Eso quiere decir que como esto es una lucha espiritual, es una lucha espiritual permanente. O yo estoy defendiendo o yo estoy atacando. Si ya no estoy defendiendo, ahora estoy atacando. Si no estoy atacando, entonces pasé a la defensiva. O a la ofensiva o a la defensiva, pero nunca neutral. ¿Estoy hablando claro? O está defendiendo o está ofendiendo. O sea, a la defensiva o a la ofensiva, pero nunca neutral. No puede haber un solo momento en el cual usted no esté ni ofendiendo ni defendiendo. No puede haber un solo momento en el cual pase eso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque en ese momento en el cual usted se quedó neutral, quiere decir que usted se durmió. Y si usted se durmió, y acuérdese lo que dice Primera de Pedro, que el diablo anda como un león rugiente alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Y si usted es un cervatillo dormido, o una cebra dormida, o un búfalo dormido, o un ñu dormido, o algún animalito dormido, es el momento en el que llegan y lo atacan. Es más, estrategia militar, ¿no? La estrategia militar es coger al enemigo dormido. ¿Cierto? Cójalo dormido. Por eso la Biblia dice, sed sobrios y velad. Y después dice, porque vuestro adversario el diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero dice, sea sobrio y vele. ¿Cómo así? Sea sobrio y vele. En otras palabras. Bien. Bien, esté en sus cinco sentidos y ande despierto. Excelente, don Héctor. O sea, despiertico, mijo, despiertico, mijo. Porque si no está despiertico, ¿acaso no es lo que usted le dice a sus hijos cuando salen de la casa, así sean pequeñitos o así sean grandes? ¿Acaso no es despiertico, mijo? Ojitos en la nuca, mirando para un lado, mirando para el otro, ¿no es cierto? No de papaya. Eso significaría sed sobrios y velad, no de papaya. Si el diablo anda buscando la manera de cazarlo, de maltratarlo, de hurtar, matar y destruir para quedarse con el territorio, pues entonces usted no puede dar papaya.
Ah, bueno. Sí, es excelente. Dormir con un ojo cerrado y un ojo abierto. Eso está muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Acuérdese del principio de fe número 13, o sea, el que estamos viendo. La fe, porque estamos hablando de fe. La fe es por un lado defensiva y la fe por el otro lado es ofensiva o agresiva. La fe por un lado defiende y por el otro lado agrede. Por un lado retiene y por el otro lado contraataca. O sea que la fe es pasiva, pero también la fe es activa, pero nunca neutral. Es el principio de fe número 13. Y le estoy dando varias palabras, varios sinónimos, varias comparaciones y varias relaciones de términos para, como quiera que sea usted lo escriba, como quiera que sea que usted mejor lo entienda. La fe por un lado es defensiva, por el otro agresiva, por un lado es pasiva, por el otro lado es activa. Por un lado protege lo que ya se ganó, por el otro lado contraataca. Eso quiere decir que la fe siempre está en movimiento en esa lucha espiritual y nunca está en posición neutral. Nunca está en posición neutral. O sea, nunca se duerme. Como un centinela. Muy bien, Marley. Esto, si usted lo analiza, por ejemplo, desde la carta a los Efesios, ubíquese en la carta a los Efesios, por favor. ¿En qué capítulo? En el 1. 1.1. Bien. Hay diferentes maneras de dividir el texto de la carta a los Efesios. Recuerde que la carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Y es un tratado de eclesiología, la carta a los Efesios. Porque es una carta que describe muy bien lo que es la iglesia. La iglesia desde el punto de vista celestial, pero también la misión de la iglesia como organismo viviente, como cuerpo de Cristo y su función aquí en la tierra. Es la carta a los Efesios la que dice que la iglesia está en medio de una lucha, ¿no? Hay diferentes maneras de dividir los 6 capítulos de la carta a los Efesios para poderlo estudiar. Y una de las formas es esta, solamente le voy a dar el bosquejo. Primera división, Efesios 1.1 al 3.21. Escriba eso, por favor. Primera división, Efesios 1.1 al 3.21. Y me dice, ya lo escribí. Ok, gracias, hermanita Marta León. Segunda división, Efesios 4.1 al 6.9. Segunda división, Efesios 4.1 al 6.9. Y me dice, ya lo escribí. Ok. Tercera división, Efesios 6 del 10 al 24. Tercera división, Efesios 6 del 10 al 24. Y me dice, ya lo escribí. Bien. Ahora, en la primera división, de Efesios 1.1 al 3.21, usted se encuentra con cosas bien interesantes. Ahora, yo le doy algunos versículos, que no podemos leerlo todo ni estudiarlo todo, eso ya lo hicimos en el pasado. Pero aquí sencillamente son estos versículos. Mire, por ejemplo, el versículo 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos al versículo 8. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay un montón de información y un montón de riqueza. Y toda esta información le está hablando al cristiano acerca de su qué. Me refiero al cristiano, la qué del cristiano.
En términos como, por ejemplo, usted está bendecido, versículo 3. Usted fue escogido, versículo 4. Usted fue predestinado, versículo 5. Usted es un hijo de Dios, versículo 5. Usted fue redimido, versículo 7. Usted fue perdonado, versículo 7. Usted está lleno de sabiduría e inteligencia, versículo 8. Usted es un heredero, versículo 11. Usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 13. Está hablando de su qué. Muy bien. Excelente. Lo captó. Muy bien. Que no haya entre ustedes ningún perdido como diciendo, ¿de qué me está hablando? Pues ¿de qué me está hablando? Si me dice, Freddy, usted fue redimido. Freddy, usted fue salvado. Freddy, usted fue escogido. Freddy, usted fue predestinado. Freddy, usted fue sellado. Freddy, usted es un heredero. Freddy, usted es un hijo de Dios. Freddy, usted está lleno de inteligencia. Freddy, usted está lleno de sabiduría. Freddy, usted está lleno de ciencia. Pues ¿de qué le está hablando Dios a Freddy a través de estos versículos? Exactamente, muy bien. Le está hablando a Freddy acerca de su posición y su identidad. Su identidad para con Dios y su posición en Cristo Jesús. De eso está hablando. Entonces, Efesios 1:1 al 3:21, que ya le dije que es la primera división, trata acerca de mi identidad y mi posición en Cristo Jesús. De eso trata. ¿Estamos claros en esta primera parte? Le repito, Efesios del 1:1 al 3:21 habla de su posición y su identidad estando en Cristo Jesús. O sea, su posición, su identidad desde la perspectiva divina. Le pregunto nuevamente, ¿estamos claros con esto? ¿Está clarito en su cabeza? Bien, ahora, en esa identidad o en esa posición, usted se tiene que, busque Efesios 2:6. Y Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Busque ahí una palabra. Ya que usted entendió cuál es su posición y cuál es su identidad en Cristo Jesús, pues en esa posición, en esa identidad, usted se tiene que, busque una palabra de Efesios 2:6 que nos sirva acá. No, una palabra de Efesios 2:6, no la busque en otro lado, de Efesios 2:6. En esa posición, en esa identidad, usted se tiene que, ¿qué? Busque una palabra ahí que le sirva. En esa posición usted se tiene que, en esa identidad usted se tiene que, en esa nueva realidad usted se tiene que, pídale discernimiento al Espíritu Santo. Es una palabra de Efesios 2:6. Pídale discernimiento y al Espíritu Santo, por favor, ábreme el entendimiento, ayúdame a ver, Señor, esto que me quieren decir. Una palabra, no me regale todo el versículo, una palabra. No me dé todo el versículo, una palabra. La palabra eso. Si usted escribió sentar, esa es la palabra correcta. En esa posición usted se tiene que sentar. Como cuando usted le dice a una persona, venga, pero es que usted se sienta en esa opinión y no hay quien lo haga levantar de esa opinión. ¿Qué es lo que le está diciendo usted a una persona cuando le dice que se sienta en una opinión y no se levanta de esa opinión? Lo que le está diciendo es que no se lo ha dicho usted a su esposa, pero es que tú cuando te sientas en esa opinión, cuando te sientas en un punto de vista, no te levantas de ese punto de vista. Lo que le está diciendo es que ok, listo, entonces lo puedo utilizar como desde el punto de vista de la terquedad, ¿no? O sea, usted se sienta ahí, no hay quien lo levante de ahí, entonces quédese ahí sentado. En el caso de que sea una persona terca, necia, testaruda, rebelde, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de una identidad en Cristo, o sea que no hay terquedad, o sí hay terquedad, pero desde otro punto de vista, permítame explicárselo. A ver, el mundo lo va a considerar a usted que usted es una persona terca.
¿Por qué? Porque usted tiene que tener un conocimiento y desarrollar convicciones con base en ese conocimiento que tiene la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y recuerde que el texto de Jeremías dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, si yo no me convierto al mundo, el mundo me va a aborrecer, el mundo me va a decir, es que usted es muy terco, el mundo me va a decir que me volví fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero yo estoy sentado, según el mundo, en una terquedad, pero según Dios, yo estoy sentado es en una posición, estoy sentado en una identidad. Lo que a mí me dice Efesios del 1:1 al 3:21 es mi posición, mi identidad en Cristo. Ahí yo me tengo que sentar. ¿Cómo así que me tengo que sentar en lo que la Biblia me dice de Efesios 1:1 al 3:21? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo así que me tengo que sentar en eso? Ahí está muy bien. Una idea, una convicción, un punto de vista, una perspectiva. Lo que mi Dios me dice en su palabra. Yo me voy a sentar ahí. Yo me voy a posar ahí y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Punto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es mi posición en Cristo. Eso es lo que Dios me dice a mí. Y de ahí no me voy a mover. Punto. No me voy a mover. ¿Estamos claros con esto? Conocemos la palabra y nos sentamos en ella. Muy bien. Sentar y no moverme de la verdad de Cristo. Muy bien. Que no se mueve esa posición. Muy bien. Ahí es donde tiene que sentarse usted. En la realidad de lo que le está diciendo la Sagrada Escritura, no es lo que le dice el mundo. En eso tiene que sentarse. Ok. Entonces esa palabra clave, ¿no es cierto? Dice, nos ha sentado. Eso dice el texto de Efesios capítulo 2, versículo 6. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, ahí repítaselo para usted. Siéntese. O siéntate. O parte de la estrategia en la lucha espiritual primero es sentarse. Primero siéntese. O sea, afírmese. O sea, aférrese. O sea, convicciones y no se mueva de ahí. Pase lo que pase, venga lo que venga, no se mueva de ahí. ¿Estamos claros con este punto? Es el primer punto. ¿Estamos claros con este punto? Sentar y no moverme en la verdad de Cristo. Excelente, muy bien. Ahora, segunda división. Del 4:1 al 6:9. ¿Cierto? Del 4:1 al 6:9. Ahora, textos como por ejemplo, versículo 2 del capítulo 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículos como, por ejemplo, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Textos como, por ejemplo, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Dese cuenta de qué está hablando. Textos como por ejemplo el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí está hablando de qué? Ya no está hablando de una posición, ya no está hablando de una identidad como en la primera parte, en la cual ya se sentó, está sentado ahí. Aquí está hablando dése cuenta, que el prójimo, que la compasión, que la misericordia, que la paciencia, que la tolerancia. Y está diciendo, airaos pero no pequéis. O sea, ¿de qué está hablando? Sí, sí, muy bien. Recuerde que esto va hasta el 6:9. Entonces me lo va a meter un poquitico al rancho. El versículo 5, versículo 21, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿De qué está hablando ahí? Y el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué está hablando ahí?
Qué impresionante esto. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿De qué está hablando ahí? En la primera parte, siéntese en su posición o identidad espiritual. En la segunda parte me habla del trato con la esposa, el trato con el esposo, el trato con los hijos, el trato con los amos, el trato con los siervos, el trato con el prójimo. O sea, ¿de qué me está hablando? De lo que me está hablando es de qué plano, de qué escenario, de qué me está hablando. Ya no me está hablando de una posición o de una identidad en Cristo. Me está hablando es de qué. De mi relación con los semejantes. Bien. O sea que me está hablando de qué. Me está hablando del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo y después del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Me está hablando de la semana 1, la semana 2, la semana 52 del año, se acabó 2025, 2026, la semana 1 hasta la semana 52 del año. ¿De qué me está hablando? Exacto, me está hablando del diario vivir, me está hablando de la rutina, me está hablando de la monotonía, me está hablando de lo de todos los días, de lo del día a día. De eso me están hablando estos versículos. Hay individuos que se sientan en su posición en Cristo y se creen super espirituales. Pero ojo, bájese de la nube de super espiritualidad. ¿Por qué? Porque aunque usted está sentado en la posición en Cristo, usted tiene una mujer y usted tiene esposa y tiene marido o tiene hijos. Y con ellos se tienen que desarrollar unos tratos. Se tienen que desarrollar unos tratos. O usted tiene un amo, es decir, un patrón, o usted tiene un siervo, es decir, un empleado. Y se tienen que desarrollar unos tratos. Y los tratos con la gente no son fáciles. Si nos quedáramos hasta el capítulo 3, versículo 21, pues los tratos con Dios son una maravilla. Pero de ahí en adelante la comunión con las personas, eso es una cosa bien difícil. Y hay una palabrita en el capítulo 4, versículo 1, que describe aquí cuál debe ser mi actitud. La palabrita en Efesios 2.6 usted la encontró muy bien, aunque algunos no, algunos me escribieron el versículo completo. En Efesios 2.6 usted encontró el sentarse. Aquí en el capítulo 4, versículo 1 encuentra una palabrita que describe, por favor, lo que yo tengo que hacer. ¿Y cuál es la palabrita en el capítulo 4, versículo 1 que describe lo que yo tengo que hacer? La palabrita que describe lo que yo tengo que hacer. Excelente al que escribió andar. Muy bien. Quien no está escribiendo andar, diga al Espíritu Santo, por favor, ábreme el entendimiento, mi Señor. Andar. Mire, en Efesios 2.6 Dios me manda, siéntese. En Efesios 4.1 Dios me dice, ande. ¿Cómo así siéntese y después ande? ¿Cómo puedo andar sentado? No, lo que pasa es que tiene que sentarse en la realidad de su nueva identidad y de su nueva posición en Cristo. Si ya se sentó ahí, espiritualmente hablando, ahora ande. No ande sin sentarse. Porque si usted anda sin sentarse, va a andar como un mundano, va a andar como un impío. Primero siéntense en su posición en Cristo. Si ya se sentó en la posición en Cristo, ahora sí va a andar como un cristiano, va a andar como un creyente, va a andar como un hombre espiritual, va a andar dando ejemplo, va a andar dando buen testimonio. Ahora cuando me dice andar, andar, andar es avanzar. Eso que parte de la estrategia de la lucha es si me manda a andar, me manda a avanzar, me manda a caminar. Eso que parte de las dos estrategias, de las dos fases de la estrategia de la lucha espiritual, eso cuál de las dos fases es, si me manda a andar. Esa es la parte ofensiva, es la parte del contraataque, es la parte muy bien, Germán, de ganar terreno, porque ahí se me manda a trabajar, a conquistar, a ganar, a tener buena relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, a ganar, a contraatacar, a extender el territorio. O sea, esa es la parte ofensiva del asunto. Ok, nos queda una parte. Del versículo 10 al versículo 24. La tercera subdivisión, ¿cierto? 6 del 10 al 24. Y aquí está muy claro.
Porque usted sabe que cualquier cristiano que se respete sabrá que en Efesios capítulo 6 se nos está hablando de una lucha espiritual. Está claramente ahí dicha. Versículos como por ejemplo, al versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne. Versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Versículo 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, etcétera, 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 etcétera. Aquí, en el versículo 11, por favor, y también lo puede encontrar en el versículo 14, encuentre usted una palabra o frase que describe lo que en esta tercera división Dios quiere que usted haga. Le repito, tanto en el 11 como en el 14 está. Palabra o frase. Está en el 11 y en el 14. O sea, tiene que aparecer en los dos. Es otra. No, no es vestirse. Porque estamos hablando de lucha espiritual, estamos hablando de la fe. Y estamos hablando del principio número 13. Y le dije, palabra o frase. Entonces ahora le estoy diciendo, frase. 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 Muy bien, María Sánchez. Frase. Frase es más de una palabra, ¿cierto? La construcción que se hace con más de una palabra. Frase. Estar firme. El versículo 11 se me dice, esté firme. El versículo 14 se me dice, esté firme. Estad pues firmes, dice. Estar firme. Ahora, si se me manda a estar firme, dígame, ¿qué fase de la lucha o de la batalla es esta? Si se me manda a estar firme. 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 Y en el versículo 16 se me habló del escudo. O sea, está ahí. Fue lo primero que estudiamos, lo primero que vimos, lo vimos hace como una hora. Estamos hablando de qué parte. Andar de Efesios 4:1 es la parte de avance y contraataque. Mientras que aquí, en el capítulo 6, versículo 11 y en el capítulo 6, versículo 14, se me habla de este firme. Este firme, firme. Cuando el soldado se le dice firme, se le manda es quieto, estático, defendiendo una posición y de ahí no se mueva. Eso es lo que se le está diciendo. O sea, aquí se está hablando, es de la parte defensiva del asunto. La parte en la cual usted protege y conserva el territorio adquirido. Esto debe estar claro en la cabeza de todos. ¡Ojo! Esta lección es para repasarla ahí. Esta lección queda grabada, pero después usted tiene que ir a buscarla y usted tiene que volver a estudiarla porque esto es clave para poder crecer en la fe. En conclusión, el principio de fe número 13 enseña que la fe es tanto ofensiva como defensiva. Que la fe me sirve para estar firme, proteger el territorio, pero también me sirve para andar, para avanzar y para conquistar más territorio. O sea que la fe puede ser pasiva o la fe puede ser activa, pero nunca neutral. Que al revisarlo en la carta a los Efesios, lo primero que se me dice es, esté firme, convicciones sólidas. Entienda cuál es su posición, cuál es su identidad en Cristo Jesús. Todavía hay cristianos que dicen, tengo miedo de perder la salvación. Qué absurdos son, de verdad. Y qué necios. Después de enseñarlo tanto y todavía siguen hablando de lo mismo. O sea, son como aquellas personas que dice el texto bíblico que nunca terminan de aprender. Por más que escuchen y escuchen y escuchen, nunca dejan de aprender. La Biblia dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna. ¿Vida cuál? Eterna. Y jamás perecerán. ¿Cuándo perecerán? Jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién nos arrebatará de la mano? Nadie, dice el texto bíblico. Pero dicen que la vida eterna puede dejar de ser eterna.
que el que está vivo puede ser que en algún momento perezca y que yo estoy en el hueco de la mano, pero me puedo salir del hueco de la mano de Dios. Pero qué absurdos, de verdad. Juan 10:28 dice unas verdades y los cristianos niegan las verdades y después quieren que la palabra de Dios funcione a favor de ellos, cuando ellos están contradiciendo y negando las verdades de la Biblia. Gente que escucha y escucha y escucha y nunca terminan por aprender verdaderamente las cosas. Usted debe ser el que escucha, aprende y se sienta. ¿Me estoy haciendo entender? Escucha, aprende, entiende y se sienta. Esta es la verdad de Dios, ahí me siento. Eso es lo que dice Dios, ahí me siento. Eso es lo que dice Dios con respecto a esta doctrina, pues ahí me siento, ahí me quedo y nada me mueve de ahí. Ahí me senté, mi posición en Cristo. Ahora que usted ya sabe quién es, Efesios 4:1, ande, avance, o sea, ataque, o sea, váyase encima del enemigo, o sea, contraataque, o sea, extienda su territorio. Y en Efesios capítulo 6, versículo 11 y el 14, ojo, en algún momento de la batalla le va a tocar a usted no atacar, sino le va a tocar a usted defender. Entonces defiéndase. Entonces levante el escudo de la fe, Efesios capítulo 6, versículo 16, y esté firme contra las acechanzas del diablo. Mejor dicho, usted siempre debe estar sentado y en cuanto a la lucha espiritual, o está andando contraatacando, o está levantando el escudo de la fe, estando firme contra los ataques del enemigo. Amén. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por la exposición de tu palabra de esta noche, Señor. Alabado sea tu nombre, a ti la gloria, la honra y la alabanza por la riqueza espiritual que nos has confiado hoy, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a entenderlo. Si me toca volver a poner esta clase para entenderla bien, yo quiero hacerlo, Señor. Si me toca volver a poner la clase para entender cómo así sentarse y cómo así atacar y cómo así defender, ya que todo está ahí en tu palabra, Señor, pero yo la leo y paso por encima y no discierno, y ayúdame y te pido perdón porque eso es pecado, porque yo necesito leer, pero ir entendiendo, ir captando, o si no entiendo cómo me siento, si no entiendo cómo llego a convicciones, Señor. No se trata solamente de aprenderme versículos, se trata de sentarme en las verdades reveladas en esos versículos. Ayúdame a sentarme, ahora ayúdame a andar, y ayúdame, Señor Dios, a estar firme, y ayúdame, Señor Dios, a discernir, ya que siempre debo estar sentado, ayúdame a discernir cuándo ataco, y ayúdame a discernir cuándo defiendo, y que esta clase, que esta información no se quede solamente en mí, sino que a través de mí corra, fluya, que yo sea el cauce por medio del cual el agua de tu espíritu, la corriente de tu espíritu, pueda llegar hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.